Dispositivos de mando. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. Iniciaremos con lo que es el interruptor. Estos frecuentemente se utilizan en instalaciones residenciales. Solo en pequeños casos para controlar un motor, pero estos son mediante cuchillas fusibles. Además de controlar el encendido y apagado de un motor, cuenta con el equipo de protección, un fusible. Son utilizados cuando se requiere controlar un motor sencillo o motores fraccionarios. Veamos unas imágenes de estos interruptores. Estos son los interruptores que normalmente utilizamos en casa. Actualmente ya son un poquito más nuevos, pero en algunos casos estos se utilizan en las licuadoras, en las casas habitación. Pero para controlar un motor, en ocasiones utilizamos este tipo de cuchillas fusibles que tenemos en la imagen que acaba de aparecer. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando el circuito está desenergizado, podemos observar que el interruptor está abierto y por lo tanto no hay flujo de corriente desde la batería hacia el foco, simplemente por esa pequeña abertura que hay en el interruptor, y por lo tanto el foco está apagado. Ahí vemos que es un circuito completamente desenergizado. Y cuando el circuito está energizado, y a esto lo conocemos como ON, podemos observar, aquí ya no se ve el interruptor porque es forma como si fuera una misma línea, y entonces la corriente puede circular desde el polo negativo hacia el polo positivo, que podemos observar que el foco está encendido y la batería debe de tener forzosamente una diferencia de potencial o voltaje. Nosotros normalmente utilizamos la fase y el neutro, la fase y fase, 127 o 220 volts en México. Funcionaría simplemente cuando el interruptor está cerrado como un conductor. Interruptores de botón o pulsadores. Esos normalmente es básicamente un interruptor que se activa por medio de una pequeña presión en él. Puede estar abierto o cerrado, de tal manera que cuando se aplica la presión, este se cierra o se abre respectivamente. Si está abierto, se cierra; si está cerrado, se abre. Pueden accionar dos o más juegos de contactos, que quiere decir que yo presiono y puedo abrir uno y cerrar otro, o abrir dos contactos o cerrar dos contactos o más. Cuando se quita la presión del botón, regresa a su posición normal debido a un resorte similar a los botones de un timbre de una casa. Ustedes han presionado el botón, suena, lo sueltan y deja de sonar. Juegan un papel muy importante los dispositivos de control, ya que actúan o hacen actuar un motor con solo oprimir un botón. El circuito con una estación de botones. Veamos. Aquí tenemos un botón y una lámpara piloto. Es una simple lámpara que va a encender cuando el botón se presiona. Si yo tengo ese botón, lo presiono y la lámpara va a encender. Cuando lo dejo de presionar, se abre y la lámpara se apaga. Aquí podemos ver el símbolo del botón y el símbolo de la lámpara piloto. Es un diagrama donde un botón normalmente abierto controla una lámpara piloto. Cuando se presiona el botón, permite que circule la corriente desde la fase hasta el neutro, originando que la lámpara encienda. Cuando soltamos el botón, se abre el contacto, interrumpiendo el flujo de corriente hacia la lámpara, originando que ésta se apague. Algunos botones ya traen integradas la lámpara piloto, quedando en el mismo módulo. Algunas estaciones de botones físicas. Esta es una estación de botones físicas. Tiene dos botones y una lámpara piloto. Esta es una estación de botones. Tiene un botón de paro y un botón de arranque. La otra tiene un botón de paro, un botón de arranque y además una lámpara piloto, quedando el símbolo de la siguiente manera. Ahí podemos ver que el de arranque, que es el start, y el de paro, que es el stop,
Uno es cerrado y el otro es abierto. Cuando normalmente en las estaciones de botones, la que tenemos en la segunda imagen, podemos observar que quedaría nada más la parte de abajo y sin la lámpara piloto. Y también ya muchos de las estaciones de botones ya traen conectado el alambrito que está entre paro y arranque. Por ello, de la estación de botones salen 3 cables. Como lo pueden observar, salen los 3 cables. En ocasiones en la otra saldrían 5 cables, porque ya trae integrado el puente entre el arranque y el paro. Más adelante veremos por qué es ese puente, cuando veamos el arranque de motores. Un botón que controla 2 contactos. Este es un botón que controla 2 contactos. Si podemos observar, el contacto, hay uno cerrado y hay uno abierto. Y está puenteado el contacto, la entrada L1 con las 2 entradas y L2, y la línea 2 se va directamente hacia los focos, es decir que va a encender un foco y va a apagar el otro foco. Este botón controla 2 contactos, uno normalmente abierto, NO, en la parte inferior, y uno normalmente cerrado, NC, en la parte superior. En la figura A, el botón no tiene presión, por lo tanto está en su posición normal, con lo cual la lámpara R va a encender y la lámpara G va a estar apagada. Generalmente utilizamos siglas en inglés, por eso es NO y NC. Y R, que es rojo, y G, que es verde. Ahí podemos observar que el botón en la primera figura, la parte de arriba está cerrado, el foco rojo enciende, y en la parte de abajo está abierto, el foco verde está apagado. En la figura B podemos observar que hay una presión debido a una fuerza del dedo, y esa presión hace que en la parte de arriba se abra y la parte de abajo se cierre. Con esto el foco rojo se apaga y el foco verde se enciende, porque se cierra su contacto. Si nosotros soltamos, regresaría a la posición normal. Si dejamos de presionar, regresaría nuevamente a la posición inicial, que es el rojo encendido y el verde apagado. Esta es una pequeña explicación de cómo funciona el botón o los botones. Veamos un interruptor de flotador. Muchos de ustedes conocen un botón de flotador porque lo tenemos en los tinacos de la casa. Su función es similar a cualquier interruptor, ya que abre o cierra un circuito. Se utiliza muy frecuentemente en las casas para arrancar y parar un motor, una bomba, una motobomba, en una cisterna o en un tinaco. Existen diferentes versiones y en la actualidad son más sofisticados. Algunos pueden encontrar un valor de límite de agua menor y un valor de límite de agua mayor. Algunos interruptores de flotador pueden ajustar los rangos de apertura y de cierre. Quiere decir que podemos darle más tiempo en que esté abierto y tardar en que cierre. ¿Por qué? Porque en algunos tinacos nada más con que baje tantito enciende y sube y vuelve a prender. Entonces estaría continuamente encendiendo y apagando. Lo más recomendable es que tenga un límite menor y un límite mayor para que no esté encendiendo y apagando cada rato la bomba. Recordemos que los motores cuando arrancan calan demasiada corriente. Por ello es que tenemos que darle un mayor lapso de tiempo. Su funcionamiento en un tinaco alto se basa en que al bajar el nivel del agua, lo que origina es que se cierre el circuito para que el motor empiece a llenar el tinaco. Y cuando el nivel del agua tiende a subir hasta que el tinaco está lleno, automáticamente deja de funcionar la corriente hacia la bomba y esta bomba se apaga. Esta es la función normal de un tinaco superior, pero un tinaco inferior, en una cisterna, sucedería lo contrario.
Veamos un diseño físico. Aquí tenemos un interruptor de flotador. El flotador es el que va a estar en contacto con el agua, el que va a subir y bajar. La varilla va a mandarle una acción a la caja de contactos y estos van a hacer que abran o cierren, y de ahí salen los cables hacia lo que es mi motor. Ahí podemos observar que hay un nivelador para poderles dar más tiempo de que esté bajando el agua y más tiempo en que suba el agua. Pero este está un poquito más práctico. ¿Por qué? Porque hay una distancia en bajar el nivel superior, el tope inferior está muy abajo. Lo podemos bajar un poco más para que la bomba tienda a bajar. Y el tinaco ya bajaría unos más centímetros menos. Y el tope superior, es decir, que cuando el flotador llega al tope inferior, va a hacer que accione el interruptor, y esto va a impedir que el motor funcione. Cuando el flotador llega al tope superior, va a originar que el motor se pare. Se puede observar que tiene un límite superior y un límite inferior en este segundo dibujo. Si el nivel del agua baja, el flotador desciende y acciona los interruptores que se encuentran dentro de la caja. En la caja están los interruptores abiertos y cerrados. Sucede lo contrario cuando el nivel del agua sube y el flotador es el único que tiene el contacto con el agua. No quiere decir que son sumergibles. La parte de la caja está afuera y ahí es donde salen los cables hacia el motor. Veamos nuestros flotadores. Aquí podemos observar que el flotador está cerrado y el de abajo está abierto en posición normal. ¿Qué pasa cuando se acciona? Cuando se acciona, el contacto de abajo se cierra y el contacto de arriba se abre. Ya en un tinaco normal habría un flotador en la parte superior o habría un flotador en la parte inferior, y estos dos controlarían la bomba de agua. Podemos observar cómo funcionaría. Ahí tenemos el flotador que veíamos en la primera imagen, y el flotador que vemos en la segunda imagen lo vemos en lo que es el tinaco. Actualmente en algunos casos se utilizan sensores mínimo y sensor máximo. Aquí podemos observar ya el funcionamiento. Vemos lo que está en contacto con el agua es el flotador. El alambre guía o la varilla es el que va a permitir que el flotador baje o suba, y aquí en la parte superior se ven los dos límites, el inferior y el superior. El tanque tiende a bajar, la varilla tiende a bajar y va a jalar lo que vendría siendo mi palanca, que va a hacer que se cierre el interruptor. Cuando el tanque tiende a subir y llega a la parte superior, va a accionar el interruptor y lo va a abrir. Interruptor de límite. También existe un interruptor de límite. Estos interruptores requieren que se accione por el movimiento de una máquina. También se les conoce como interruptores de fin de carrera. Existe una gran variedad en su diseño, sin embargo su funcionamiento se basa en un brazo de palanca que es empujado por algún equipo o maquinaria, el cual va a abrir o cerrar unos contactos. Es muy posible encontrarlos en las puertas automáticas, ya que al abrir o cerrar accionan una palanca, con lo cual paran el motor para que no siga funcionando. Algunas se accionan en los dos sentidos, pero existen otros que solo se accionan en un solo sentido. A veces la palanca está y llega hacia la derecha, pero no funciona hacia la izquierda. Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Veamos un diseño. Aquí está el símbolo, ahí está normalmente cerrado, y el de abajo está normalmente abierto, normalmente cerrado en la parte superior y normalmente abierto en la parte inferior. Este es el diseño. Podemos observar que ahí podemos ver lo que vendría siendo la palanca y la caja, donde se encuentran los contactos abiertos y cerrados. Dentro de la caja están los contactos abiertos y cerrados, y estos actúan cuando algo mueve la palanca. La palanca la podemos
observar en la parte superior. Esa palanquita la va a mover, ya sea hacia, podemos observar que ahí nada más va a girar en sentido hacia la izquierda. Cuando se mueve esa palanca, lo que va a hacer es que dentro de la caja de conexión se abra o se cierre un circuito, y eso va a originar que abra o cierre, pare o haga accionar un motor. Nos faltan varios interruptores que los veremos en otra ocasión. Debido al tiempo que estamos utilizando, dejaremos pendientes los demás interruptores.